obsesión, si se quiere, por el superávit fiscal, por conservar en equilibrio las cuentas públicas, y por el otro, la contracara de eso, el costo que tiene esa decisión para conseguir bajar la inflación, etcétera. El costo que tiene la decisión de privilegiar ese equilibrio fiscal es una recesión muy fuerte que todavía no queda en claro ni hasta dónde llega, ni muchísimo menos cómo salir de ella. De todo esto, de este análisis, vamos a estar conversando con el economista Luis Seco, que ya está en línea. ¿Qué tal, Luis? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Bueno, en primer lugar quería conocer tu balance de estos 6 meses. Ayer, por ejemplo, se conocieron los números del superávit fiscal y también al mismo tiempo se siguen conociendo todo el tiempo datos de que el despegue económico, la recuperación, el rebote, como quieras llamarlo, todavía no está claro, todavía no está cerca. ¿Qué balance tenés de esas dos situaciones que viene atravesando la economía? Sí, te estaba escuchando y la verdad que la determinación del gobierno y esa obsesión que vos mencionabas con el superávit fiscal son bienvenidas, es el principal logro que pueden mostrar el gobierno y que creo que cambia mucho todo cómo uno aborda la situación Ujú. macroeconómica de Argentina. No podemos extrapolar hechos del pasado al presente porque difícilmente encontremos una situación fiscal como la que tenemos hoy en el pasado reciente de Argentina. Digo esto en términos de estas discusiones que hay dando vuelta respecto de liberar o no liberar el mercado de cambios, el Ujú. levantar las restricciones a los flujos de capitales y demás, o sea, lo que siempre se identifica como el cepo, que en realidad son muchos cepos, pero Sí. toda la maraña de regulaciones y controles, yo creo que ahí está en parte el corazón de por qué cuesta tanto recuperar la economía. Y de hecho el otro día hubo un sinceramiento importante de parte del ministro de Economía, no este fin de semana, sino el Ujú. anterior, cuando anunció la fase 2 que se metió como cuña entre las dos fases que antes suponíamos que habíamos, ahora hay tres fases, y dijo que la tercera fase sería la fase del levantamiento del cepo y del crecimiento, ¿no? Ujú. Entonces es como que el mismo ministro postergó un poco en el tiempo la recuperación y también la asoció a lo que veníamos muchos diciendo o pregonando en términos de que sería conveniente levantar el cepo, de que es muy difícil que la economía engrane, que haya una recuperación perceptible con Ujú. cepo, ¿no? Claro. Ahora, al mismo tiempo, las formas siempre pesan, ¿no? Y el mercado también las lee. Más allá de las decisiones, el mercado lee la forma en que se toman y se anuncian esas decisiones. Lo que pasó en los últimos 20 días, medidas en el fin de semana, una conferencia de prensa fallida, si se quiere, un viernes a última hora, postmercados. En todo eso, ¿ves algo de ensayo y error? Digamos, como que el gobierno va a prueba y ve cómo funciona y va siguiendo. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo, no quiero decir improvisación, pero sí de testeo constante, de ensayo y error? Mira, yo creo que el gobierno había caído en una comodidad o una complacencia excesiva, ¿no? Ujú. El ministro usó la palabra comodidad, dijo, estamos cómodos y por eso decidimos postergar ciertas cosas hace un par de meses atrás. Yo creo que lo que estamos viendo es que esa comodidad fue como, era previsible, prematura y que ahora tiene que tomar decisiones como toman decisiones la mayoría de los gobiernos, sobre todo cuando estás en medio de una crisis, ¿no? Y cuando la crisis tiene vicios de ser crisis de confianza, vos tenés que estar mucho más arriba de los acontecimientos, tenés que demostrar que las cosas te preocupan, que estás viendo cómo qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a anunciar. En esos términos yo diría que lamentablemente me parece que la comunicación del gobierno entró en una fase un poco complicada, confusa, ¿viste? Esta idea primero el autobombo, después esta idea de defenestrar a todo aquel que le hace con idea o le dice, mira, esto me parece que debería ser Ujú. revisado, no es bueno, y mucho menos estas bravuconadas como la del vocero presidencial de ayer diciendo no nos importa el dólar, no nos importa el Ujú. riesgo país, cuando hace una semana atrás era clave las dos cosas. Entonces me parece que hay como mirá, te lo pongo en otros términos para que no lo diga yo. Ujú. El Fondo Monetario, en la famosa octava revisión que se conoció hace 3 semanas atrás, le sugirió al gobierno que comunique mejor. Y yo es de las primeras veces que lo veo.
Ujú, Le pidió consistencia y una mejora en la comunicación de cuáles son los objetivos, los pasos, los instrumentos de la política económica. Una cosa bastante fuerte fue eso. Obviamente pasó medio, nadie hizo demasiado eco, menos los que leen la revisión del lado del gobierno, pero fue bastante sugestivo, cuanto menos. ujú. Entonces hay un tema ahí de comunicación que me parece que confunde, genera ruido y produce incertidumbre y los mercados reaccionan frente a eso. O sea, yo no creo que sea un problema de improvisación, como lo llamamos, pero bueno, viene después de un periodo de mucha complacencia, de comodidad, de no hacer nada, de postergar decisiones, y ahora es como que se le vinieron las cosas encima y tiene que mostrar que está arriba de los acontecimientos y no atrás de los acontecimientos. Por eso genera incluso este tipo de comunicación a la cual intenta sorprender, como diciendo, lo hago un fin de semana, lo hago sin que haya anunciado nada previamente, como que genera estar adelante de los hechos, cuando en realidad viene reaccionando a los hechos, que fueron varias semanas de incertidumbre en el mercado, ¿no? Otro concepto que metió el gobierno en las últimas semanas y otro cambio, si se quiere, muy visible, es que el gobierno venía diciendo necesitamos dólares frescos para salir del cepo y se los estamos pidiendo al Fondo Monetario. Cuando el Fondo Monetario dio señales clarísimas de que no va a haber, al menos en el corto plazo, esos fondos frescos, el gobierno cambió su discurso y dijo ya no necesito esos fondos, esos dólares nuevos para poder salir del cepo. Con secar la plaza de pesos vamos a estar bien. ¿Vos viste ese cambio? Punto uno. Punto dos, ¿podemos salir del cepo si no llegan dólares? Mira, yo creo que el ministro me parece que es bastante consciente Ujú. de que el fondo está dispuesto a hacer un nuevo programa con Argentina, pero sin dinero, y eso me parece que sin dinero fresco, y eso está bastante claro desde hace tiempo. La apuesta me parece que pasa también un poco por esperar, por eso el Ujú. ministro no tiene ningún apuro en iniciar conversaciones ahora, porque cree que con otra administración en Washington, más precisamente con Donald Trump de vuelta en la presidencia, Argentina podría tener más favores de parte de Estados Unidos, y eso podría traducirse en un eventual apoyo monetario del fondo y de algunos otros organismos. Eh, pero la pregunta que vos hacés es la segunda, es la importante. O sea, ¿para qué querés los dólares? Porque Ujú. si cuando ¿te acordás? Eso fue por febrero, marzo, que cuando empezó el run run sobre el cepo y por qué no se levantaba, dijeron tanto el presidente como el ministro que si tuvieran 15.000 millones de dólares lo levantaban mañana. Entonces ahí la pregunta que uno tiene que hacer, bueno, entonces estás pensando en intervenir. O sea, no estás pensando en un mercado libre, estás Claro. pensando de que el Banco Central necesita dólares para intervenir. Entonces uno automática piensa, entonces tenés una idea de cuál es el tipo de cambio que tiene que haber, porque si no, digamos, el Ujú. Banco Central compra y vende, o en este caso vendería a un precio para evitar que ese precio sea mayor. Entonces, por eso necesitaría los dólares. Y eso es un poco, yo escribí un artículo en ese momento llamado La fatal arrogancia de Milei y Caputo, porque acuérdense que él siempre insiste con la fatal arrogancia de que nadie se puede adjudicar el saber de cuánto tienen que valer las cosas, y sin embargo ellos indirectamente nos estaban diciendo eso, que necesitaban conocer cuánto era o que sabían a cuál era el precio razonable para el dólar, y por eso necesitaban dólares para salir a intervenir en el mercado. Yo diría que en ese punto me parece que hay una contradicción más profunda, si se quiere, de hasta dónde están dispuestos a liberar. Yo creo que te digo, superávit fiscal como hay, la destrucción de pesos que hubo en todo este periodo, o sea, la contracción monetaria en términos Ujú. reales que hubo en todo este periodo, más el superávit relativamente asegurado, por lo menos desde el punto de vista de la determinación y la vocación con la que lo persiguen, o sea, la emisión cero, esas son condiciones diferenciales que a mí me cuesta ver por qué tienen tanto temor a liberar el cepo, aunque tengo una respuesta que es, no quieren bajo ningún punto de vista que haya algún mes o un par de meses con una inflación más alta que la que tenemos hoy. Por Ujú. eso la medida de este fin de semana. O sea, es como que el gobierno ha concentrado todo su esfuerzo en la baja de la inflación porque entiende que se lo juzga exclusivamente por ello.
Claro. Ahora, ¿eso no Entonces, es inevitable, Luis, en cierta forma? Digamos, el día que nadie espera una salida del cepo que se levanten todos los controles de un día hacia el otro, pero digo, en algún momento, eso, cuando haya, sobre todo en el comercio exterior, menos regulaciones, cuando se libere eso, el dólar no va a tener que subir, sí o sí, de todas maneras. bueno, el dólar, digamos, está muy apreciado Ujú, y me parece que eso es un poco la señal del mercado. El mercado le está diciendo, mira, a mí no, yo no estoy preocupado por el valor del dólar libre, a mí me preocupa el ujú. valor del dólar oficial que se quedó atrás. Y entonces esa preocupación es, como sé que algún día lo vas a tener que corregir, tomo decisiones hoy, Claro. anticipándome a ese día. Entonces, Ujú, vos mencionabas antes de que comenzara la entrevista la retención de granos de parte del campo. Bueno, ahora tenemos un problema adicional que es la caída del precio de la soja, ¿no? Que también tiene sus efectos ujú. sobre las expectativas del sector. Eh, yo creo que hay una situación en la cual el gobierno eh, ha cesado de alguna manera en la corrección de precios relativos, que era la parte, el paso previo inexorable a cualquier estabilización más duradera. La fase 3 que Ujú. el gobierno patea para adelante es esa estabilización duradera. Mientras tanto hay una transición y a una transición que todavía tampoco tenemos claro hacia qué régimen cambiario vamos, porque también ahí hubo idas y vueltas, entonces hay ambigüedades que hay que resolver. Acordate, antes era que íbamos a una competencia de moneda en la cual se iba a terminar Sí. dolarizando la economía porque iba a haber tantos pesos que nadie lo iba a querer y ahora vamos a una dolarización de la economía porque no hay pesos. Ujú. Entonces es como que son dos modelos totalmente distintos. De acuerdo, En un, pero digo, sí. este esquema que se anunció en estos días, este esquema de decir, bueno, voy a comprar en el mercado oficial y al mismo tiempo a vender en el contado con liqui para no dejar pesos en la plaza, ese esquema también lo ves transitorio, lo ves como un paso hacia algo. Debería serlo, Ujú, debería serlo, porque de no ser transitorio, digamos, en el límite, digamos, del éxito del modelo, el Banco Central no acumula más dólares, ujú. primero. Segundo, efectivamente se seca la plaza de pesos y el gobierno tiene esta idea, me parece, la habrás escuchado y los oyentes televidentes lo habrán visto varias veces, tanto Milei desde aquella famosa cena de la Fundación Libertad hasta hoy, Ujú, en casi todas sus apariciones habla de deflación, ¿no? sí. Entonces dice que los pesos van a ser tan Ujú, escasos cuando cierre todos los canales de emisión que los precios de los bienes en pesos, dado que el valor del peso sube, los precios de los bienes tienen que caer. Eh, y la verdad que esa es la parte más, para mí, más riesgosa de todo ujú, el anuncio. Este sí se hace permanente, por eso tu punto es muy bueno, o sea, tiene que ser transitorio, ujú. porque apostar a que vía secar la plaza de pesos, la economía genere deflación, me parece que es volver a la vieja discusión de los años 90. Claro. Acordate que durante la convertibilidad la idea era el 1 a 1 es inamovible, acá en este caso sería el 2% mensual o menos, que es lo Mm. que han sugerido, es inamovible de depreciación. Entonces todos los precios tienen que converger ahí. Y es más, como no va a haber pesos, tienen que caer, digamos, tienen que empezar a caer nominalmente. Eso no, en Argentina hay muchas rigideces. Es muy Ujú. difícil ver precios nominales que caigan y entonces si la economía no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Ajusta Por por eso cantidad. Mm. habrás leído y todos los diálogos que habrás tenido con economistas, te habrán dicho, mirá, esta medida es recesiva Ujú. o alarga la recesión. Y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esta idea de que el gobierno apuesta a que vía recesión los precios finalmente bajen. Por eso yo creo que tiene que ser transitoria hasta tanto se vaya al proceso este de desmantelamiento de todos los controles y vayamos a un nuevo esquema cambiario y monetario de largo plazo. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por este análisis y estos minutos. Un placer, hasta pronto. Luis Seco, y un análisis profundo sobre lo que deja este movimiento, este nuevo movimiento, si se quiere, que el gobierno le impuso al mercado de cambios, con una nueva medida que, se insiste, no es un esquema, no es un cambio de régimen, es un esquema transitorio
hacia otro, digamos, donde empieza a incluirse también el resto del mapa, ¿no? Donde empieza a incluirse también la actividad económica. Lo que sí quiere ahora el gobierno es privilegiar una reducción en la brecha para dar una señal de que la salida del cepo está más cerca. Otro punto importante de lo que dijo Luis Eco, está claro que el gobierno quiere un mercado cambiario